Buenas tardes a todos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Tardes, ingeniero. Edison, Aref, Luis, Cristian, Álvaro, Sergio, muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Señorita Margot, buenas tardes. Y a nombre de los que he mencionado, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio de el capítulo 4, magnetismo en la materia. Voy a compartir la pantalla de mi tablet inicialmente para continuar con el estudio de este capítulo. Pueden observar la pantalla de mi tablet. Sí se ve, Inge, se ve. Gracias, Edilson. Hemos concluido el día de ayer en esta página, donde, recordando rápidamente, hemos expresado el campo magnético que se obtiene en el interior, en el núcleo de un solenoide. Este solenoide tiene núcleo de material ferromagnético, entonces va a tener este campo magnético dos componentes. La primera, que sería debido al solenoide en el vacío, y la segunda, que depende de el material ferromagnético que genera internamente el campo magnético. Y esto queda reflejado en el vector magnetización, que es la sumatoria de los momentos que es proporcional a la sumatoria de los momentos dipolares magnéticos alineados dentro del material magnético. También hemos observado la definición de intensidad de campo magnético, que inicialmente se define de esta manera: H, intensidad de campo magnético, es igual a densidad de flujo magnético dividido entre la permeabilidad magnética. Para el vacío sería campo magnético B mayúscula en el vacío dividido entre la permeabilidad magnética en el vacío. También hemos indicado que M se puede expresar vector magnetización en función de H si lo multiplicamos por la susceptibilidad magnética, X sub E. Entonces, con esta ecuación hemos planteado otra ecuación para expresar el campo magnético, donde están los dos componentes nuevamente, solo que M ahora está expresado en función de H. Y con estas últimas ecuaciones, en esta última ecuación, hemos factorizado H en esta última ecuación y hemos expresado B de esta manera, ¿no? Como el producto de este término multiplicado por H. El vector densidad de flujo magnético. Una vez que hemos expresado de esta manera, definimos la permeabilidad magnética como este producto que multiplica H para el cálculo de la densidad de flujo magnético, siendo H intensidad. Reiteramos nuevamente, entonces la permeabilidad magnética de un material se define en función de la permeabilidad magnética del espacio libre y la susceptibilidad magnética del material. Va a ser igual a mu sub 0 multiplicado por ese producto de 1 más xm. Y con esta nueva definición, esta ecuación puede expresarse de esta manera. Con B va a ser igual a mu por H. Y de esta ecuación podemos despejar H, donde tenemos la definición generalizada de H en función de B. H va a ser igual al vector intensidad de campo magnético, es igual al vector densidad de flujo magnético dividido entre la permeabilidad del medio en el cual se calcula ambas magnitudes.
Entonces, esta ecuación, que inicialmente la habíamos definido para el vacío, se generaliza. Entonces, B va a ser igual a mu por H de forma general. También es bueno definir la relación entre mu y mu sub 0, mu permeabilidad magnética. A esta relación se conoce como permeabilidad magnética relativa. Y reemplazando mu en esa ecuación, obtenemos que mu R se define en función de la susceptibilidad magnética como 1 más XM. Esas eran las definiciones que hemos observado. Además, también en los cálculos hemos visto que para un material paramagnético, la susceptibilidad magnética tiene que ser mayor a 0, y para un material diamagnético, la susceptibilidad magnética tiene que ser menor a 0. De igual manera, hemos determinado la relación de mu R según las ecuaciones para materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Para paramagnéticos, mu R tiene que ser mayor a 1, y para diamagnéticos, mu R debe ser menor a la unidad. Entonces, con estos hemos concluido en este punto el avance de este capítulo el día de ayer. Ahora vamos a continuar con la descripción de este capítulo. Vamos a continuar considerando estos conceptos de permeabilidad magnética, susceptibilidad magnética para los materiales magnéticos. Esta una aclaración porque el día de ayer hemos concluido la clase de hoy, en este punto, la clase de ayer en este punto, y habíamos indicado que vamos a aclarar algunos conceptos, y si tenían alguna duda vamos a responder sus dudas. ¿Alguna consulta tal vez con relación a la teoría que se ha desarrollado en esta página el día de ayer? Bueno, si no hay consultas, vamos a continuar con este estudio. Vamos a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Sí, Inge. La definición que se ha realizado acá de la susceptibilidad magnética, hemos indicado acá para materiales paramagnéticos y diamagnéticos, pero no hemos mencionado nada para materiales ferromagnéticos. Para materiales paramagnéticos y diamagnéticos, M es igual a XM por H, o M es proporcional a H. Pero para los materiales ferromagnéticos, que es el objeto de estudio ahora, vamos a indicar lo siguiente. Estos términos y nuevas magnitudes que hemos definido, XM, mu y mu R, susceptibilidad magnética, permeabilidad magnética y permeabilidad magnética relativa. Entonces, para los materiales ferromagnéticos, podemos indicar que van a estar en este rango de valores. XM, susceptibilidad magnética, es mucho mayor que 0, y mu R, permeabilidad magnética relativa, es mucho mayor que 1. Pero esa ecuación que hemos determinado en la página anterior, que es una relación lineal para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, porque directamente B es igual a mu por H, para los materiales ferromagnéticos no es una relación lineal, porque mu va a depender de las características del medio en el cual se encuentren estos dos vectores, pero además de depender del medio, va a depender también de los estados previos a los cuales ha sido sometido estos dos vectores. O sea, de la historia de los estados entre estos dos vectores, H y B. Entonces, vamos a decir que si bien para un punto me permite relacionar B con H, para un punto dentro de la curva para mu, no es una relación lineal de forma general. Ese es el objeto de estudio a continuación. Entonces, inicialmente vamos a decir que para los materiales ferromagnéticos, puntualizando,
esta relación B igual a mu por H no va a ser una relación lineal. Pero para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, sí. Entonces, y con estos datos que hemos mencionado acá, podemos realizar una clasificación con relación a los materiales magnéticos de la siguiente manera. Considerando todos los aspectos que se ha indicado, vamos a decir, como conclusión, hasta ese punto, podemos decir clasificación de los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos, como se ha mencionado, por el solo hecho de estar formado de átomos, van a tener una sustancia cualquiera, va a tener una propiedad magnética, ¿no? Y estas sustancias se pueden dividir de forma general en tres grandes grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los dos primeros, para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, B igual a mu por H es una relación lineal. Directamente B va a ser igual a mu por H. Pero para los materiales ferromagnéticos, esta ecuación B igual a mu por H no es una relación lineal. No existe una relación lineal entre B y H. Entonces, con estas consideraciones, vamos a citar acá el rango en el cual puede variar la susceptibilidad magnética, la permeabilidad magnética relativa para estos tres grupos de materiales, con estas consideraciones. Para los materiales diamagnéticos, por ejemplo, para el bismuto, ¿no? La susceptibilidad magnética XM va a ser menor a 0, punto y coma. La permeabilidad relativa mu R va a ser menor a 1. Para los materiales paramagnéticos, por ejemplo, para el aluminio, la susceptibilidad magnética XM va a ser mayor a 0, punto y coma. La permeabilidad magnética relativa va a ser mayor a 1. Y para los materiales ferromagnéticos, donde B y H no tienen una relación lineal, XM va a ser mucho mayor que 0, punto y coma. Mu R va a ser mucho mayor que 1. Estos rangos de variación de XM, mu R me va a permitir identificar el tipo de material del que se trata. Entonces, para aclarar una idea de los valores que pueden tomar estos valores para los distintos tipos de materiales magnéticos, acá me he copiado una tabla de los textos de referencia para tener una idea más clara del rango de variación de estos valores de mu R en particular, ¿no? Entonces decimos, ejemplo de valores de la permeabilidad magnética relativa mu R. Vamos a citar en la primera columna el material, la permeabilidad magnética relativa en la segunda columna, y vamos a anotar el tipo de material del que se trataría, ¿ya? Entonces decimos, por ejemplo, aquí tenemos el bismuto y el cobre. ¿Recuerdan? Bismuto y cobre hemos indicado son materiales diamagnéticos, ¿no? Pero acá su permeabilidad relativa, sin conocer nosotros que el bismuto y el cobre son materiales diamagnéticos, al observar que mu R acá es menor que 1, no es mucho menor, por si acaso es menor, cercano a 1, 0,99983, y para el cobre 0,999991, vamos a decir que como estos valores son menores a 1, mu R, y acá hemos indicado que mu R menor a 1 pertenece a los materiales diamagnéticos, estos dos materiales son materiales diamagnéticos. Para el aluminio y el paladio, podemos observar que tenemos un valor de mu R mayor a la unidad. Entonces acá anotamos primero permeabilidad magnética relativa mayor a la unidad. Estaríamos en este caso mu R mayor a 1.
Entonces, esos materiales son materiales paramagnéticos, se clasificarían dentro de ese grupo de materiales. Entonces, vamos a decir, estos van a ser materiales paramagnéticos. Y para este grupo de materiales, donde mu r, como pueden observar, es mayor a la unidad, mucho mayor, por ejemplo, para el hierro, 5000, para el níquel 600, para el cobalto 250, son valores de permeabilidad magnética relativa mayores, a, mucho mayores a la unidad. Vamos a decir entonces, acá, mu r es mucho mayor a 1, entonces este grupo de materiales se denominarían materiales ferromagnéticos. Continuando con el estudio de los valores de mu r en esta tabla, llegamos a esta fila, donde para el vacío mu r es igual a 1. No ingresa dentro de ninguno de estos grupos. Mu r menor a 1 diamagnético, mayor a 1 paramagnético y mucho mayor a 1 ferromagnético. El vacío se considera no magnético, ya que mu r, primero, no podemos decir que no ingresa dentro de este rango de variación de la permeabilidad magnética relativa. Primer punto que podemos considerar. Vamos a anotar inicialmente no magnético. Pero ¿por qué será no magnético? Además de que mu r es igual a 1. Recuerdan que hemos iniciado este capítulo con la afirmación de Ampère. Hemos dicho, según Ampère, toda sustancia, por el solo hecho de estar formado por átomos, tiene propiedades magnéticas. Pero en el vacío no hay nada, no hay átomos. Por lo tanto, no se genera campo magnético. El vacío es una nada, ¿no? No hay átomos, no hay momentos dipolares magnéticos, por lo tanto se considera no magnético. Eh, por ejemplo, en el capítulo de óptica, aire y vacío se consideran casi materiales del mismo tipo, ¿no? Y acá ni material, vacío no sería material, ¿no? Pero se consideran medios del mismo tipo. Pero en el estudio de materiales magnéticos, para el aire va a tener una permeabilidad magnética igual a 1,000004. Va a tener una permeabilidad magnética relativa mayor a 1. Entonces vamos a decir, mu r es mayor a 1. Por lo tanto, el aire se considera un material paramagnético. Acá aclaramos, material paramagnético. Entonces, esto nos va a permitir identificar qué tipo de material se trata un material observando el valor de la permeabilidad magnética relativa. Mu r menor a la unidad, cercano, ¿no? No es mucho menor, sino es menor a la unidad, material diamagnético. Mu r mayor a la unidad, material paramagnético. Y mu r, permeabilidad magnética relativa mucho mayor a 1, material ferromagnético. Y el aire, en este capítulo, se considera material paramagnético. Entonces, el aire es un material magnético de forma general, ¿no? Así vamos a considerar. Bueno, con estos valores esperemos aclarar la idea, el concepto de la clasificación de los materiales magnéticos según el valor de mu r en este caso. Voy a dejar esta imagen por un minuto en pantalla. Por favor, luego le tomen una captura. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus preguntas en este momento.
¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Muchas gracias, Franz. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en el estudio de los materiales ferromagnéticos. Como hemos mencionado hace un momento, los materiales ferromagnéticos, ejemplos de materiales ferromagnéticos son hierro, níquel, cobalto. En estos materiales la susceptibilidad magnética es mucho mayor a cero y la permeabilidad magnética relativa es mucho mayor aún. En estos materiales, la variación de mu r y xm son valores grandes porque un campo magnético externo va a generar en los materiales, dentro de los materiales ferromagnéticos, un campo magnético interno muy grande. La pregunta sería, ¿por qué sucede esto? Solo en los materiales ferromagnéticos, un campo magnético externo pequeño va a producir un campo magnético interno muy grande. Esto se debe a la presencia de dominios magnéticos dentro de los materiales ferromagnéticos. Solo dentro de este grupo van a aparecer dominios magnéticos, los cuales vamos a estudiar a continuación. ¿Por qué se genera un campo magnético interno muy grande? Debido a la presencia de dominios magnéticos, los cuales son objeto de estudio a continuación. Entonces, vamos a decir, por acá vamos a dejar un momento. Entonces, como hemos mencionado, para los materiales ferromagnéticos, dentro de los materiales ferromagnéticos vamos a observar que se tiene dominios magnéticos. ¿Pero qué es un dominio magnético? Un dominio magnético es una región en el cual los momentos dipolares magnéticos están alineados, un grupo de momentos dipolares magnéticos, ¿no? Estos dominios magnéticos son de tamaño microscópico. Y esos dominios magnéticos van a estar dentro del material ferromagnético, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos una vasita de hierro, ¿no? Seguramente hay segmentos en los cuales los dominios magnéticos se han alineado, ¿no? Acá inicialmente mostramos los M sub K, 3 M sub K consideramos, en cada átomo va a haber un momento dipolar magnético. En los materiales ferromagnéticos, por ejemplo, este átomo o el momento dipolar magnético de este átomo ejerce influencia sobre sus átomos vecinos, alineándolos en este caso en forma horizontal de izquierda a derecha, en este sentido. Entonces, así sería, ¿no? Entonces, en las gráficas posteriores acá vamos a tener otra región de tamaño microscópico, donde supuestamente existen momentos dipolares magnéticos también alineados en este sentido, pero ya no vamos a graficar acá las supuestas órbitas, ¿no? Solo nos vamos a concentrar en el sentido de los momentos dipolares magnéticos, por si acaso. Entonces tenemos acá, en esta región, momentos dipolares magnéticos orientados en ese sentido, acá en forma horizontal de derecha a izquierda, aquí en forma vertical, de arriba hacia abajo, y acá también en un solo sentido en esas regiones. Esas regiones donde los dominios, los momentos dipolares magnéticos están alineados, se denominan dominios magnéticos. Solo para los materiales ferromagnéticos vamos a tener estos dominios magnéticos. Si consideramos este material ferromagnético, vamos a duplicar acá, donde vamos a usar estos círculos solo con fines didácticos, ¿sí? Supuestamente acá tenemos 3 momentos dipolares alineados en ese sentido. Si a través de este material ferromagnético hacemos que pase un campo magnético externo, por ejemplo, un campo magnético externo que
Y esta. Este campo magnético va a ser un campo magnético externo. Un campo magnético de valor pequeño, un campo magnético externo. Entonces, para indicar eso, vamos a poner ese tamaño de esa flecha que representa el vector campo magnético externo. Va a hacer que estos momentos dipolares magnéticos en los dominios magnéticos se orienten rápidamente en el sentido del campo magnético externo, de la siguiente manera, ¿no? Entonces, todos van a cambiar de orientación. Y diríamos, a ver, voy a considerar acá la gráfica rápidamente. Entonces, voy a poner que acá se han orientado todos de izquierda a derecha, copiando. Vamos a duplicar, lo vamos a colocar acá. Y así, ¿no? Entonces, ese campo magnético externo de valor pequeño va a hacer que todos los momentos dipolares magnéticos se alineen en un solo sentido, generando un campo resultante interno de gran valor, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un valor, un campo magnético BI grande, de un valor grande. Esto se debe a que dentro de los materiales ferromagnéticos vamos a tener estos dominios magnéticos. Y ¿cómo se forman los dominios magnéticos? Debido a la influencia de un átomo respecto a sus átomos vecinos con relación al sentido de los momentos dipolares magnéticos. Entonces, de esta forma podemos explicar por qué un campo magnético externo pequeño genera un campo magnético grande para estos materiales ferromagnéticos. Ahora, la formación de estos dominios magnéticos ha sido estudiado ampliamente por muchos físicos y el estudiar cómo se forman, cuándo se forman estos dominios magnéticos ha sido de interés para muchos físicos. Y también el observar cuándo dejan de existir estos dominios magnéticos. Por agitación térmica, estos dominios magnéticos se pueden romper y a una temperatura determinada, un átomo vecino va a dejar de influenciar sobre los átomos vecinos en la alineación de los momentos dipolares magnéticos. Esa temperatura a la cual por agitación térmica se rompen los dominios magnéticos se denomina temperatura de Curie. Y acá tenemos ese dato y hemos apuntado para nuestros apuntes y decimos temperatura de Curie es la temperatura a la cual por agitación térmica los dominios magnéticos se rompen. Para temperaturas mayores a la temperatura de Curie, un material ferromagnético se convierte en material paramagnético. Por favor, luego, acá le voy a poner un asterisco. Este concepto lo tomen en cuenta porque generalmente en las preguntas teóricas se hace referencia a este concepto de temperatura de Curie. Entonces, luego, por favor, acá voy a arreglar este texto que dice, debería ser temperatura, ¿no? Entonces, esa es la temperatura de Curie para materiales ferromagnéticos. Entonces, una vez que aceptamos que dentro de los materiales ferromagnéticos, solo para los materiales ferromagnéticos se tiene dominios magnéticos, a continuación vamos a observar la curva de variación del campo magnético externo en función del campo magnético interno para un material ferromagnético. Entonces, vamos a decir, inicialmente, relación entre B y B sub 0. Entonces decimos
relación entre B y B sub 0. Recuerden que B es igual al campo magnético total. B entonces es igual a B sub 0 más B interno. Entonces, recuerden también que B es igual a B sub 0 sería mu sub 0 por H más B sub I va a ser igual a mu sub 0 por XM por H, ¿no? Siendo este término igual a M. Si se acuerdan, esas ecuaciones ustedes tienen que recordar. Y este término sería igual a B sub 0. B sub 0 es igual a mu sub 0 por H, ya que H tiene que ser la relación de B sub 0 sobre mu sub 0. Términos y ecuaciones que ustedes tienen que recordar. Además de esta última expresión, podemos escribir que B es igual a 1 más XM por mu sub 0 por H. Y este término es igual a este término es igual a mu R. Entonces, B también va a ser igual a mu R por mu sub 0 por H. Y aquí realizamos el estudio de la variación del campo magnético total en función de mu R, porque es un valor que generalmente se da para los materiales ferromagnéticos. Entonces decimos, por ejemplo, para el yeso, con un cierto valor de pureza, mu R es igual a 5000. Con fines didácticos vamos a decir aproximadamente 10.000. Entonces, aproximadamente 10 a la 4. Esto para realizar algunas comparaciones. Entonces, también acá consideramos esta ecuación. B es igual a mu R por B sub 0, ya que B sub 0 es mu sub 0 por H, por si acaso, ¿no? Y mu R es 1 más XM, XM es susceptibilidad magnética, mu sub 0 permeabilidad magnética del espacio libre. Y acá tenemos la ecuación, ¿no?, final que estamos considerando aquí. 1 más XM por mu sub 0 por H. Entonces, voy a borrar todas estas ecuaciones que son sirve para hacer referencia a los términos que se está queriendo comparar. Entonces, este es el campo magnético total B y este sería el campo magnético generado por el solenoide en el vacío, que sería mu sub 0 por H. Reiteramos nuevamente. Entonces, queremos observar cómo sería la gráfica del campo magnético total en función de B sub 0. Hemos mencionado hace un momento que un valor pequeño de un campo magnético externo, que en este caso sería B sub 0, para un solenoide con núcleo de material ferromagnético, un valor pequeño de mu sub 0 va a generar un valor muy grande, ¿no?, que va a tener aproximadamente esta relación. B va a ser aproximadamente igual a 10 a la 4 B sub 0, ya que mu R para el yeso, por ejemplo, es 10 a la 4. Esto aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? De forma gráfica, solo con fines didácticos, podemos decir que un campo magnético externo, por ejemplo, de este tamaño, un campo magnético externo, va a generar un campo magnético total grande, ¿no? Entonces vamos a decir acá, con fines didácticos, ese tamaño lo vamos a representar. Este sería un campo magnético B total. Y esta es una relación de 1 a 10.000, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque B aproximadamente es igual a 10 a la 4 por B sub 0. Recuerden que B sub 0 es el campo magnético externo, esto es B sub 0. Entonces, como las relaciones de 10.000 a 1, entonces vamos a tener que un campo magnético externo muy pequeño genera un campo magnético muy grande. Primera observación. Con este dato en mente, podemos realizar ya a continuación la gráfica de el campo magnético B total en función de B sub 0. Entonces, para ello vamos a considerar el siguiente esquema.
Entonces, vamos a suponer, inicialmente esto vamos a borrar, vamos a suponer que tenemos acá el material ferromagnético, donde dentro de este material ferromagnético, recuerden que el campo magnético total es la suma de B sub 0 más B sub I. Vamos a partir desde el origen de coordenadas acá, supuestamente B sub 0 va a ser 0. Esta es la gráfica, queremos mostrar la gráfica de B en función de B sub 0, por si acaso. Recuerden que B sub 0 es igual a mu sub 0 por H. O B es igual a, también B es igual a mu R por B sub 0 e igual a mu R por mu sub 0 por H. Entonces, esta también es la gráfica de B en función de H, ya que B es igual a mu por H. Por eso, entonces acá indicamos, por si acaso, esta es la gráfica de B en función de B sub 0, también es la gráfica de B en función de H. Entonces acá vamos a anotar H. Ambas gráficas van a ser iguales. B en función de B sub 0 y B en función de H. Entonces observaremos qué es lo que sucede. Esta gráfica es importante para entender posteriormente la curva de histéresis, que es el objeto de estudio de esta clase. ¿Ya? Entonces, supuestamente acá hemos representado los momentos dipolares magnéticos en esta región, se presentan a los tres momentos dipolares magnéticos. Acá también esta flecha representan A3, esto también A3, a los momentos dipolares magnéticos dentro de los dominios magnéticos, ¿no? Entonces, para esta gráfica, ¿no? Supuestamente lo hemos representado de esta manera. Vamos a suponer que en primera instancia el vector magnetización M inicialmente es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que estos momentos dipolares magnéticos dentro del material ferromagnético se anulan, ¿no? Inicialmente. Están uno opuesto al otro, ¿no? Y se anulan. Entonces, si ese es mi punto de partida, decimos que el material ferromagnético inicialmente está desmagnetizado o descargado. Entonces, mi punto de partida va a ser este punto, el origen de coordenadas. Y en este caso, vamos a, considerando este dato inicial, vamos a ir incrementando B sub 0. ¿Cómo se puede lograr esto? Incrementando la cociente, ya que B sub 0, recuerdan, es igual a mu sub 0 n dividido entre L por I. Si aumentamos en el solenoide, en el vacío, la cociente, entonces, aumentando la cociente, incrementamos B sub 0. Prácticamente se puede de esta manera hacer variar B sub 0. Suponemos, ¿no? Por favor, acá en el material, en este material ferromagnético que está cubierto así, ¿no? Por un solenoide. ¿Ya? Esa idea lo vamos a tener en mente nada más. Pero podemos colocar así, con fines didácticos. De n vueltas. Y a través de este material, debido a la circulación de cociente, generamos un campo magnético B sub 0, en este sentido. Entonces, vamos a ponerle el sentido de la flecha. Este sería B sub 0. B sub 0. Aumentando desde 0 hasta un valor determinado, vamos a ir variando B sub 0. Entonces, este campo magnético B sub 0 va a ejercer una influencia sobre los dominios magnéticos. Este es el mismo material ferromagnético, ¿no? Por si acaso acá vamos a colocar, este es el mismo material ferromagnético. Este campo magnético también pasa a través de este material ferromagnético. Entonces, si vamos observando la variación del campo magnético B sub 0 en función B sub 0 en función de la cociente, vamos incrementando, pero esto va a hacer que también B vaya variando. Inicialmente la curva va a tener la siguiente forma, va a tener una forma de una línea recta. Las escalas, vamos a decir que
para B y B sub 0 son diferentes. Para B es una escala mayor. Recuerden que las relaciones de 10.000 a 1, entonces por favor tomen en cuenta ese dato. Entonces, aquí un pequeño campo B sub 0 va a generar una gran variación de B total. Vamos a suponer que aquí tenemos 10.000 teslas con un valor de un tesla, ¿no? Más o menos esa es la relación. Entonces, el campo magnético dentro del material magnético va a ir aumentando, inicialmente de forma lineal, como se observa acá. En este rango de variación, acá decimos que los momentos dipolares magnéticos se están orientándose, se están alineando en un solo sentido. Así voy a marcar en este segmento, existe una alineación de los momentos dipolares magnéticos ¿Qué quiere decir? Que estos momentos dipolares magnéticos se van a comenzar a alinear poco a poco, entonces va a empezar a alinearse de esta manera, en un solo sentido. Podríamos copiar, ¿no? Voy a copiar con fines didácticos esta gráfica, este esquema, solo con fines didácticos. Voy a duplicar para decir de cómo pasamos de un estado al otro. Perdón. Entonces, acá los momentos dipolares, voy a borrar además esta línea. Entonces, debido a la presencia de este campo magnético, puedo acomodar, perdón, esto de la siguiente manera. Voy a borrar esto y este texto voy a acomodarlo acá para decir, aquí existe alineación. Quiero mostrar además esta gráfica. Entonces, supuestamente acá, debido al incremento de B sub 0, estos momentos dipolares magnéticos se van a ir alineando. Estamos por este segmento, poco a poco se van alineando hasta que se completa la alineación total. Entonces, va a existir un incremento de campo magnético de forma significativa mientras estos momentos dipolares magnéticos se van alineando. Una vez que se alinean los momentos dipolares magnéticos, se dice que el material ferromagnético se ha saturado. Una vez que los dominios magnéticos ya están alineados, ya el incremento del campo magnético interno, la contribución de campo magnético interno ya no va a ser grande, sino de forma leve. Entonces, vamos a tener acá un codo donde se va a mostrar una variación de la siguiente manera. Entonces, acá tendríamos más o menos de esta manera. En este punto, en el punto del codo, decimos que el material ferromagnético está saturado. Este punto existe alineación total de los dominios magnéticos. Entonces decimos, este es el punto de saturación. Entonces, existe alineación total de los dominios magnéticos. Entonces acá voy a colocar este dato en función de los dominios magnéticos. Acá se están alineando los dominios magnéticos para que ese texto sea, vamos a
alineación de los dominios magnéticos en honor a la verdad, dominios magnéticos. Un dominio magnético es un conjunto de momentos dipolares magnéticos, ¿no? Sinónimos, pero en los materiales, solo en los materiales ferromagnéticos existe este grupo de dominios magnéticos alineados en el mismo sentido. Una vez que llegamos a este punto, al cual le decimos punto de saturación, el incremento del campo magnético ya no va a ser de forma muy grande, sino de forma muy pequeña. Esto solo se va a deber ya al incremento de la cociente, ya que B sub 0 es función de la cociente. Si vamos aumentando B sub 0, entonces B también tiene que ir aumentando. Recuerden que B es igual a B sub 0 más B sub I. Entonces, B sub I, esto ya va a ser constante en ese punto, en este punto, y B total va a ir incrementando debido a la variación de B sub 0 nomás. Entonces, esa sería la curva que muestra la variación del campo magnético en función del campo magnético externo, B sub 0 para el solenoide con núcleo de material ferromagnético. Esta sería la variación del campo magnético B total en función de B sub 0 o H, ¿no? Ya que B sub 0 es mu sub 0 por H. El comprender y estar conscientes de esta forma de variación es muy importante para el estudio de transductores, donde se utilizan materiales ferromagnéticos, estudio de transformadores, todo dispositivo que se crea utilizando materiales ferromagnéticos. También las máquinas eléctricas, motores de corriente continua, motores de corriente alterna, generadores, todo tipo de dispositivos, ¿no? Motores de inducción que utilizan materiales ferromagnéticos para su construcción. Voy a dejarles con esta imagen por un minuto. Si tienen alguna consulta, por favor, luego realicen sus preguntas en este momento. Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Continuando, voy a dejar de compartir la pantalla de mi tablet y voy a compartir la pantalla de mi PC para mostrar la curva de histéresis. Entonces, luego, por favor, le tomen la captura respectiva a la pantalla que hemos estado mostrando. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a compartir la pantalla de mi PC.
Pueden observar la pantalla de mi PC. Sí, se ve, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, considerando todas las afirmaciones que se han realizado con relación a la variación del campo magnético total en función de B sub 0, inicialmente habíamos hecho variar B sub 0 y era función de la cociente, solo hemos hecho variar el valor de I, ¿no? Aumentando B sub 0. Pero ¿qué pasaría si nosotros en el solenoide que hemos estado estudiando hacemos que circule una cociente alterna? Entonces, de esta manera, la cociente va a ir aumentando, disminuyendo, luego cambiando de sentido, también en el sentido opuesto va a aumentar y disminuir, y así periódicamente. ¿Qué forma de curva obtendríamos? Entonces, ese es el objeto de estudio en esta diapositiva. Entonces, para ello vamos a decir, si consideramos un solenoide que tiene en su interior un material ferromagnético, como el que hemos mencionado, la gráfica que hemos estado considerando, y además, ¿no? Y la cociente que circula en el solenoide varía en sentido y amplitud, o sea, es una cociente, digamos, senoidal, se puede determinar la curva de histéresis del material ferromagnético. Entonces, en mente tenemos que tener este solenoide que tiene un núcleo de material ferromagnético, y acá vamos a hacer que a través de este solenoide circule una cociente alterna. Queremos realizar la gráfica de B en función de B sub 0, que es igual a B en función de H, ¿no? Entonces, decimos, también es B en función de H. Este es el material ferromagnético. Acá falta un momento dipolar magnético en este dominio magnético. Por favor, luego comprendan. Entonces, vamos a observar cómo van variando la orientación de estos dominios magnéticos, de los momentos dipolares magnéticos en estos dominios magnéticos. Esto supuestamente está desordenado de esta manera cuando todavía estamos en el inicio, ¿no? de la gráfica de esta curva. Y además, en estas condiciones, el campo magnético interno generado dentro del material ferromagnético es cero, vamos a decir. Acá dice BI cero. Están desorientados de tal manera que todos los momentos dipolares magnéticos se anulan, ¿no? Como es una magnitud vectorial. Entonces, ahora decimos, para simplificar las gráficas, vamos a representar estos momentos dipolares magnéticos en los dominios magnéticos con una sola línea, de esta manera, ¿no? Punto de partida. En esta condición vamos a decir que entre los terminales A y B, que son los terminales del solenoide, vamos a introducir una cociente en ese sentido y vamos a ir aumentando. Entonces, va a generarse un campo magnético en el solenoide en el vacío inicialmente. Ese sería mi campo magnético externo. Y va a ser proporcional a la cociente. Entonces, vamos a ir incrementando esa cociente, por lo tanto, el campo magnético también. En esa condición, vamos a generar el segmento A a B, ¿no? Ese segmento que hemos generado en la gráfica anterior y hemos mostrado un poco a detalle, ¿no? De A a B, decíamos que en la región lineal, antes de este codito, se tenía alineación de los momentos dipolares magnéticos hasta que en el codo se satura, ¿no? Luego, en el punto B, ya tenemos incremento de B debido solo al incremento de B sub 0. En este rango de A a B, los momentos dipolares magnéticos se van alineando, pasando por la saturación hasta el punto B. Entonces, en el punto B tendríamos el siguiente cambio en la orientación de los dominios magnéticos. Por si acaso, la línea de color rojo representa B sub 0 y la línea de color azul representa el campo magnético interno. Como los dominios magnéticos se han alineado completamente, están de izquierda a derecha y para nosotros va a ser positivo, ¿ya? Orientados. Y en esta condición ahora, una vez que todos han pasado de la saturación a un poco más, en este punto vamos a reducir la cociente, por lo tanto la amplitud de B sub 0 también, o sea, la señal senoidal ha ido aumentando, llega a su máximo valor, luego va disminuyendo. Entonces analizamos la situación en la cual
va a mostrar en la curva los puntos B a C a continuación. Vamos a decir que la corriente sigue entrar en el solenoide, pero va a disminuir. En este caso tendríamos este segmento de la curva de histéresis, de B a C. No vuelve de B a A, sino de B a C. Vamos a llegar hasta el punto, supuestamente la corriente va disminuyendo hasta llegar a ser cero. En ese punto cuando la corriente es cero, B sub cero es cero. Pero, ¿qué sucede con los dominios magnéticos? Entonces sucede lo siguiente, ¿no? En este punto, en el punto C, el campo magnético B sub cero es cero, tenemos 0 teslas, porque la corriente es cero, pero los dominios magnéticos que estaban alineados de izquierda a derecha continúan alineados en el mismo sentido, hasta el nivel de saturación, ¿no? Ahí se ha saturado y están alineados de izquierda a derecha. Como estos dominios magnéticos influyen sobre sus vecinos, dominios magnéticos, entonces continúan alineados de esta manera. Entonces, el campo magnético total, aún en ausencia de B sub cero, va a seguir siendo positivo en el punto C. Entonces, en este punto C, como podemos observar, si B sub cero es cero, BI es distinto de cero. Ese sería el punto. Pues el campo magnético total ahora es distinto de cero porque podemos decir que el material se ha imantado, ¿no? Está todos sus dominios magnéticos orientados en un solo sentido. Entonces ahí habríamos construido un imán, ¿no? Con este material ferromagnético. Lo que sucede ustedes cuando acercan un imán a un material ferromagnético, una vez que lo dejan por un tiempo determinado, luego lo separan del imán, el material ferromagnético ya se comporta como un imán, ¿no? En este caso se comportaría con su polo norte en este segmento, su polo sur en este segmento y sus propias líneas de campo magnético. Si en esta condición ahora la corriente cambia de sentido, vamos a generar la curva de C a D. Entonces decimos acá, la flechita dice cambia de sentido, pero va a ir aumentando. Entonces acá la corriente cambia de sentido. Vamos a generar el segmento de la curva de C a D. En este segmento, ¿qué ocurre en D? En D el campo magnético B sub cero es negativo porque la corriente cambia de sentido. Entonces vamos a tener este sentido de B sub cero. Algunos dominios magnéticos van a ser influenciados por B sub cero, van a cambiar de orientación de derecha a izquierda. Pero algunos otros dominios magnéticos van a quedarse con la orientación que tenían inicialmente. De tal manera que en el punto D, B sub I es igual a B sub cero. En ese punto I, en ese punto D, entonces el campo magnético interno y el campo magnético generado en el solenoide, en el vacío, B sub cero, se van a anular, generando un campo magnético total igual a cero. Si continuamos aumentando la corriente en sentido contrario, entonces vamos a ir aumentando la corriente y vamos a generar la curva de C a E. De D a E, va a suceder un fenómeno similar, más o menos, ¿no? Algo parecido a lo que ha sucedido de A a D, ¿no? Va a ir aumentando la corriente, entonces los dominios magnéticos se alinean de derecha a izquierda, en este punto del codo se saturan, y en el punto E ya todos están alineados y existe además un campo magnético adicional debido a B sub cero. Entonces, en forma gráfica, con los dominios magnéticos diríamos B sub I, B sub cero ha continuado aumentando y B sub I ya vamos a tener la alineación total de los dominios magnéticos generando un campo magnético I muy grande en el punto E. Ahora, en esta condición, ¿qué sucede si reducimos la corriente? Reduciendo el valor de B sub cero. Generaríamos la siguiente curva de E a F, ¿no? El segmento de la curva. La corriente, por si acaso, sigue de sentido opuesto. Ahora vamos a reducir, está saliendo supuestamente de mi solenoide y vamos a generar la curva de E a F. De E a F vamos a indicar lo siguiente, ¿no? En el punto F el campo magnético generado por el solenoide en el vacío es cero, entonces tendríamos esta gráfica. Pero debido a que los dominios magnéticos ya estaban orientados de derecha a izquierda, continúan con su orientación. Entonces, el campo magnético total ahora se va a deber
al campo magnético interno, pero que ahora tiene sentido opuesto. Por eso vamos a tener este punto, el punto F, donde el campo magnético total es negativo, de sentido opuesto al que hemos observado en el punto C. Entonces, esa sería la explicación para determinar este punto F. Ahora, si continúa la corriente saliendo, pero ahora disminuimos más esta corriente, vamos a generar la curva de F a G. Entonces, de F a G, como podemos observar, ya el campo magnético, la corriente cambiamos de sentido, primero, perdón, acá vamos a cambiar la corriente de sentido, entonces el campo magnético B sub 0 va a cambiar de sentido y vamos a generar la curva de F a G. En este caso tendríamos la siguiente situación en el punto G. El campo magnético ha cambiado de sentido de izquierda a derecha, hemos ido aumentando la corriente y vamos a influir sobre algunos dominios magnéticos cambiando su orientación, pero la gran mayoría va a continuar orientado de derecha a izquierda, de tal manera que en el punto G, BI y B sub 0 van a ser iguales y el campo magnético total va a ser 0. Si continuamos aumentando en esta condición la corriente, vamos a llegar al punto de la curva de GAB, donde decimos que este campo magnético B sub 0, al ir incrementándose, va a ir haciendo que los dominios magnéticos se alineen de izquierda a derecha en totalidad, ¿no? Llegando al punto B. Y esta curva que va de B a C, D, E, F, se denomina curva de histéresis y se repetiría siempre, ¿no? Para la señal que estamos aplicando. Esta es la curva de histéresis que muestra la historia de valores entre B y H, que también mostraría la variación de mu, porque B es igual a mu por H. Entonces, como pueden observar, la relación entre B y mu para materiales ferromagnéticos no es una relación lineal, lo que hemos mencionado en las páginas anteriores, ¿no? Cuando les mostraba mi tablet al inicio de la clase de hoy. Además, la relación entre B y H, por ejemplo, si H es 0, podemos estar en el punto C o en el punto F. Por eso decimos que además tenemos que saber la historia de cómo ha ido variando H y B para determinar cuál va a ser el valor de B, ¿no? Si estaba disminuyendo o aumentando. Entonces, además de no ser lineal, B y H depende de la historia de los valores que se tiene entre estas dos magnitudes, entre H y B. Por eso se denomina curva de histéresis, curva de la historia de variación de B y H, que va a ser importante para el diseño de sensores, máquinas, considerando materiales ferromagnéticos como materia base para el diseño de estas máquinas. Y para tal vez aclarar algunos puntos más, podemos mencionar con relación a los puntos C, D, F y G lo siguiente. En el punto C, ya hemos mencionado, pero aclaramos, el campo magnético B sub 0 es 0, pero B interno generado dentro del material ferromagnético es positivo. De tal manera que entonces decimos B total va a ser positivo, ya que es la suma de BI más B sub 0, en el punto C. Para el punto D, el campo magnético interno generado dentro del material ferromagnético es negativo, es positivo, y el campo magnético B sub 0, debido al cambio del sentido de la corriente, ahora es negativo, pero del mismo valor, de tal manera que entonces decimos B total va a ser 0. B sub 0 va a ser en módulo igual a B sub I, pero de sentidos opuestos, para D. En el punto F, vamos a decir, B sub 0 nuevamente 0, pero B sub I va a ser negativo debido a que venimos del punto E, ¿no? De E a F estamos avanzando. Entonces, los momentos dipolares magnéticos, los dominios magnéticos están orientados de derecha a izquierda, generando un campo magnético interno negativo. Entonces, B total va a ser negativo. Y en el punto G, como pueden observar, el campo magnético total es 0.
Esto se debe a que B sub 0 es positivo y el campo total interno va a ser negativo, tal que su suma va a ser igual a 0. Podemos realizar esas aclaraciones más con relación a la curva de Histerius. Voy a dejarles esta imagen por un minuto para que tomen sus apuntes, le tomen una captura, pero ustedes saben que los apuntes de las clases siempre están disponibles en Google Classroom cada día de clases, entre las 6 de la tarde para adelante. Ustedes van a tener a disposición el material, ¿no? Para poder, si es que no tienen tiempo, para apuntar, ¿no?, sus conceptos más importantes y así tener un cuaderno de apuntes. Consultas con relación a la gráfica que se ha mostrado. Perdón, ingeniero, no sé si puede volver a repetir cómo se genera el dominio magnético, o sea, cómo está interpretado de diferentes formas, cómo se genera en un solo sentido. Solo puede volver a explicar, por favor. A ver, los dominios magnéticos o... A ver, Sí, estos eran los... No los vas a dominios, guiar, ¿ya? Por favor. Estos eran los dominios magnéticos, ¿no? sí, eso, ingeniero, los dominios magnéticos. Ya. Estos son segmentos de tamaño microscópico, ¿no? Dentro de un material de hierro, por ejemplo, un material ferromagnético, en los cuales estas líneas corresponderían a los momentos dipolares magnéticos. Entonces, solo para los materiales ferromagnéticos y también en cada átomo se generaría, ¿no? Por ejemplo, este átomo va a ejercer influencia sobre sus dos átomos vecinos, alineando sus momentos dipolares magnéticos en este sentido. Entonces, y aquí tenemos regiones, ¿no?, en los cuales los momentos dipolares magnéticos de un grupo de átomos, he considerado 3 como con fines didácticos, pueden ser más, ¿no? Entonces, están alineados en un sentido determinado, ¿no? Así se generan los dominios magnéticos. Para los materiales ferromagnéticos se puede observar que dentro del material ferromagnético ciertas regiones ya están alineadas, ¿no?, en un sentido determinado. Esos son los dominios magnéticos. Y nosotros en nuestra gráfica lo hemos representado con una flechita nomás, para no estar haciendo dar vuelta a todas las flechas. Yo he dicho esta flechita que represente a este grupo de 3 momentos dipolares magnéticos alineados en este sentido. Esa nomás era la representación. Ya está bien, Inge. Y hay una forma, porque se alinean, ¿no ve? Los dominios magnéticos. ¿Eso en qué caso ocurre, por favor? Lo Allá, dijo, cuando pero no existe lo... alineación total, eso dice, en la saturación. Sí, ingeniero. Eso. Ya. Estos dominios magnéticos inicialmente están al azar, ¿no? En este caso, B interno, como lo he anotado acá, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que se están anulando unos con otros los dominios magnéticos ya, ¿no?, los grupos de momentos dipolares magnéticos, y el material ferromagnético estaría desmagnetizado en esta condición. Si a través del material ferromagnético hago circular un campo magnético, hago que pase un campo magnético, digamos, de izquierda a derecha, como voy a mostrar a continuación, acá, ¿no?, B sub 0 está pasando de izquierda a derecha. Entonces, este campo magnético externo, ¿recuerdan? El día de ayer hemos dicho, el campo magnético externo va a ejercer un torque magnético, ¿no?, sobre los momentos dipolares magnéticos en cada átomo. Entonces, va a hacer que estos momentos dipolares magnéticos, debido a ese torque magnético, se alineen en el mismo sentido de B sub 0. En ese punto, todos se han alineado ya, ¿no?, de izquierda a derecha, en el mismo sentido de B sub 0. Pues, todos los dominios magnéticos dentro del material ferromagnético ya están alineados, de izquierda a derecha. En ese instante, justo en el instante en el que todos ya están alineados, se dice que el material ferromagnético ya está saturado. Saturación de alineación tendríamos. Y eso sería aquí en el codito. Aquí va aumentando linealmente hasta que se satura. Y en este punto ya está saturado el material ferromagnético, o saturado la alineación de los momentos dipolares magnéticos. Después está este segmento lineal que sigue después de la saturación,
es debido a la variación de B sub 0 en función a la cociente. Es lenta, ¿no? La variación. En realidad, si no existiera dominios magnéticos aquí, debería aumentar lentamente, ¿no? Si no existiera, perdón, si no existiera material magnético dentro del núcleo de este solenoide, debería ser la variación según esta recta, ¿no? De esta parte nomás, ¿no? Después de la saturación, lentamente debería ir aumentando en forma lineal, proporcional a la cociente. Entonces, en ese punto decimos que hay saturación. Y si eliminamos B sub 0, como mostramos acá, como los dominios magnéticos se han alineado de izquierda a derecha, van a continuar en ese sentido. Y aquí decimos que el material está magnetizado o imantado, ¿no? Y se va a comportar como un imán, ¿no? Que va a tener sus propias líneas de campo magnético saliendo en este extremo, entrando por aquí, ¿no? Y entrando por aquí. Entonces, acá tendríamos el polo norte y polo sur. Y aquí tendríamos líneas de campo magnético formando caminos cesados. Pero con fines didácticos ahora no graficamos de esa manera, ¿no? Porque nuestro objeto de estudio es el cambio de la orientación de los dominios magnéticos y no los caminos cesados de las líneas de campo magnético que suponemos ustedes conocen. Espero haya aclarado la duda que tenías. Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Ya, nuevamente dejo la presentación en ese punto para que le tomemos una captura. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Entonces, hasta acá vamos a decir que hemos concluido la primera parte de este capítulo, donde se ha descrito eh, el fundamento teórico en el que se basa la generación de campo magnético dentro de una sustancia. Y hemos clasificado los materiales magnéticos según el valor de μr, según la orientación de m, el vector magnetización, y hemos realizado para terminar el estudio de los dominios magnéticos y la curva de histéresis para materiales ferromagnéticos. También hemos clasificado los materiales magnéticos según μe, el valor de la susceptibilidad magnética XM, μr, que sería la permeabilidad magnética relativa, y la orientación de M y H. A continuación vamos a ingresar en la segunda parte. Considerando estos conceptos, vamos a estudiar circuitos magnéticos. Ese es el objeto de estudio que vamos a realizar. Entonces, decimos, vamos a pasar a la segunda parte, circuitos magnéticos. ¿Qué será un circuito magnético? Como introducción vamos a decir que un circuito magnético es un camino cesado de material magnético, en el cual al aplicarse una fuerza magnetomotriz, esta fuerza magnetomotriz genera un flujo magnético. ¿Qué es una fuerza magnetomotriz y dónde se genera el flujo? Vamos a aclarar a continuación. ¿Qué es un circuito? Es un camino cesado, ¿no? Un circuito automovilístico. Tal vez han visto en muchas películas, ¿no? O el Gran Premio de Fórmula 1 tiene un circuito de carrera, ¿no? Es un camino cesado a través del cual se mueven los autos, ¿no? Un circuito eléctrico, ¿qué es? Un camino cesado donde están conectados resistores, capacitores, fuentes de tensión, pero en realidad es un camino cesado donde circula corriente, ¿no? Entonces, para nosotros un circuito magnético, considerando esos conceptos previos, va a ser un camino cesado de material magnético. O sea, puede ser materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, pero un camino cesado de materiales magnéticos. En este camino cesado de materiales magnéticos, al aplicar una fuerza magnetomotriz, vamos a generar un flujo magnético. ¿Dónde se genera una fuerza magnetomotriz? Con un solenoide vamos a generar una fuerza magnetomotriz, como vamos a observar a continuación. Y el flujo magnético se va a generar dentro de los materiales magnéticos. Entonces,
para continuar aclarando estos conceptos, decimos, podemos tener circuitos magnéticos homogéneos o circuitos magnéticos heterogéneos. Un circuito magnético homogéneo es de un solo material. ¿Qué quiere decir? El camino cesado está formado de un solo material magnético. Por ejemplo, este anillo de Rowland, ¿no? O este toroide, así también se lo denomina. Digamos que está construido de material ferromagnético que tiene una permeabilidad magnética μ. Entonces, si en este extremo damos n vueltas generando este solenoide, aquí vamos a obtener una fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz va a ser el producto de n número de vueltas del solenoide por la corriente que circula en el solenoide. Datos a aclarar posteriormente. Entonces, si circula una corriente en este solenoide de n vueltas, vamos a generar un flujo magnético dentro de este material ferromagnético. O sea, al aplicar una fuerza magnetomotriz, vamos a generar un flujo magnético de la siguiente manera. Si existe corriente en el solenoide, entonces va a generarse un campo magnético en el núcleo de este solenoide. Y el campo magnético estaría circulando en ese sentido, dentro del material ferromagnético. Aquí decimos B, y va a estar dando vueltas, aplicando nuestra regla del pulgar derecho para la generación de campo magnético debido a la circulación de corriente en un conductor, estaría dando vueltas ahí en sentido horario. Y si consideramos un área determinada dentro del material, dentro de este material ferromagnético, el producto de B por A generaríamos el flujo magnético. Entonces acá, a través de un área, vamos a calcular el flujo magnético. Entonces, esta fuerza magnetomotriz, que es el producto de N por I en este solenoide, me va a permitir generar flujo magnético dentro de este circuito magnético. A eso se refiere. Pero el material puede ser heterogéneo, el circuito magnético puede ser heterogéneo. Puede estar formado por varios materiales. Por ejemplo, dos. Tenemos acá las chapas de un transformador y aquí tiene un entrehierro, una separación, ¿no? Donde existe aire. Alguien diría, pero este ya no es un camino cerrado de material magnético. Pero el aire es material magnético, denominado paramagnético. Entonces tendríamos dos tipos, ¿no? Ferromagnético, paramagnético para el camino cerrado. Seguimos teniendo un circuito, un camino cerrado de material magnético. Entonces tenemos acá la longitud del entrehierro es L sub 0, la longitud media del material ferromagnético L sub Fe, vamos a decir. Entonces, a través de esta trayectoria de líneas punteadas, incluido L sub 0, acá, vamos a generar las líneas de campo magnético inicialmente, luego el flujo magnético. Si circula una corriente, el entrehierro tiene una permeabilidad magnética μ sub 0. Si circula una corriente, en este sentido, se va a generar dentro de este material ferromagnético un campo magnético B, que estaría dando vueltas acá en sentido horario también. Y si consideramos un área, esta área del entrehierro, podemos obtener ahí el flujo magnético, que sería el producto de B por área. Entonces, nuevamente, en este camino cerrado de dos tipos de materiales magnéticos, tenemos, al aplicar una fuerza magnetomotriz, un flujo magnético. Esa es la definición de circuito magnético, inicialmente. Es una breve introducción al estudio de los circuitos magnéticos hasta este punto. ¿Puedo continuar? ¿Me están escuchando todavía? Sí, sí, se le escucha. Sí. Muchas gracias. Continuamos. El análisis de circuitos magnéticos se simplifica si realizamos analogías entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos inicialmente. Entonces, el procedimiento es el siguiente, por si acaso, ¿no? Para cada uno de estos esquemas, para este circuito homogéneo o heterogéneo, se obtiene un circuito equivalente.
Y en ese circuito, un circuito eléctrico equivalente, que va a ser su circuito magnético, ¿no? Y en ese circuito magnético se aplican leyes similares a las leyes de circuitos, a las leyes de unas leyes parecidas a la ley de tensiones de Kirchhoff, ley de cocientes de Kirchhoff, pero con ciertas modificaciones, y se resuelve ese circuito magnético para calcular campo magnético, flujo magnético, su relación con la corriente y el número de vueltas, por ejemplo, y la permeabilidad magnética de los materiales. Esta determinación de un circuito magnético equivalente permite muchas veces determinar los cálculos, realizar cálculos de forma sencilla. Entonces, y para estudiar los circuitos magnéticos, para comprender rápidamente esos conceptos de circuitos magnéticos, frecuentemente se realiza analogías. En los distintos textos de referencia van a observar que tienen ustedes estas analogías. Entonces, a continuación vamos a observar esas analogías. Y una vez que ya conocemos las analogías, vamos a decir, una vez realizadas las analogías, se puede aplicar los conceptos de circuitos eléctricos que ustedes ya conocen, sus métodos de mallas, nodos para la resolución de circuitos eléctricos, para resolver un circuito magnético equivalente. Entonces, en la primera parte, de este estudio de circuitos magnéticos, vamos a observar esas analogías a continuación. Entonces, vamos a describir las analogías entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Bueno, continuando, ¿me escuchan todavía? Mil disculpas por las consultas reiterativas. Sí, se escucha. Gracias. Entonces, estas serían las analogías entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos. Todos los conceptos que vamos a continuación a notar, ustedes ya conocen, solo que tal vez no han observado las analogías que existen entre estos dos conceptos, ¿ya? Que vamos a mostrar a continuación. Supuestamente todos estos conceptos deberían ustedes conocer. Acá vamos a notar conceptos relacionados en la primera columna con circuitos eléctricos y en la segunda columna conceptos relacionados, conceptos que vamos a utilizar en circuitos magnéticos, a saber, ¿no? Entonces, para los circuitos eléctricos, recuerdan la conductividad, utilizábamos el símbolo Rho y me decía cuál es la facilidad que tiene un material eléctrico para conducir corriente eléctrica, ¿no? Dependiendo de esa facilidad, se podía determinar cuál es su resistencia, ¿no? El inverso de la conductividad era la resistividad, si se recuerda, ¿no? Entonces, conductividad eléctrica y la resistividad me medía la oposición, ¿no? a la circulación de corriente eléctrica. La conductividad, su inverso, la facilidad. Un concepto similar relacionado con circuitos magnéticos es la permeabilidad magnética. Hasta ahora no lo hemos visto con ese enfoque. La permeabilidad magnética hemos definido en función de la susceptibilidad magnética y la permeabilidad magnética mide la facilidad que ofrece un material magnético al paso del campo magnético, por lo tanto el flujo magnético a través de un material. Esa va a ser la definición de permeabilidad magnética, que vamos a apuntar a continuación, no se preocupe. Entonces, conductividad va a definir la facilidad que ofrece un material eléctrico a la circulación de corriente, ¿no? Y la permeabilidad magnética, cuán accesible es un material magnético al paso de campo magnético. Entonces, va a medir esa facilidad, pero ahora al flujo magnético, la facilidad
que ofrece un material magnético al flujo de campo magnético a través de ese material magnético. Ambos miden facilidad. Intensidad de campo eléctrico. Utilizamos el símbolo E y medimos campo eléctrico, y en función de este campo eléctrico medíamos fuerza eléctrica, no sé si se acuerdan. Intensidad de campo eléctrico, hemos definido el vector H y su relación con el vector densidad de flujo magnético B es igual, hemos dicho que B es igual a mu por H, ¿no? Conceptos que hemos definido el día de hoy. Entonces, para circuitos eléctricos tenemos la definición de intensidad de campo eléctrico, para circuitos magnéticos, intensidad de campo magnético. Continuamos. La corriente eléctrica se define en función de la densidad de corriente, J, y es igual a integral alrededor de una superficie de J escalarmente ds, siendo J densidad de corriente. Y un concepto análogo para circuitos magnéticos es la definición de flujo magnético. Flujo magnético se define como la densidad de flujo magnético, B, escalarmente ds. Observen, acá tenemos corriente eléctrica y densidad de corriente eléctrica J. Y en la segunda columna tenemos flujo magnético y B era densidad de flujo magnético, no sé si recuerdan, así hemos estado denominándolo. Y la corriente eléctrica y el flujo magnético se definen con dos ecuaciones similares, integral doble, ¿no?, de una magnitud escalarmente ds. Entonces, acá podemos observar nuestra primera analogía. El flujo magnético va a ser similar a la corriente. En un circuito magnético, el flujo magnético va a tener la misma forma de comportamiento que la corriente eléctrica, como vamos a observar posteriormente, con ciertas observaciones, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. La densidad de corriente J se define como corriente por unidad de área, y la definición más sencilla de la densidad de flujo magnético B es flujo magnético por dividido entre área, ¿no?, área a través del cual se genera el flujo magnético. Y en la primera ecuación, esta área es área a través del cual pasa, existe flujo de corriente eléctrica. Entonces, ambos son flujos, ¿no? Flujo de corriente, flujo magnético. La fuerza electromotriz, la primera parte de la ley de Faraday en forma integral dice que la fuerza electromotriz o el voltaje es igual a la circulación del campo eléctrico escalarmente dl alrededor de un camino cerrado. Podemos obtener una ecuación similar. Recuerden que la fuerza electromotriz es la fuerza que genera la circulación de corriente. Si hay voltaje, hay corriente. Para los circuitos magnéticos vamos a realizar una definición similar. Esa va a ser la fuerza magnetomotriz. Acá hemos hablado, no hemos dicho fuerza magnetomotriz genera el flujo magnético. Entonces, fuerza magnetomotriz se define como la integral de línea cerrada de H escalarmente dl. Haciendo las siguientes analogías, ¿no?, como el voltaje, que es la fuerza que genera corriente en los circuitos eléctricos, es la integral cerrada de E escalarmente dl, donde E es la intensidad de campo eléctrico. Como tenemos acá la definición de intensidad de campo magnético, entonces podemos definir de forma similar. Fuerza magnetomotriz es igual a la circulación de la intensidad de campo magnético escalarmente dl. Y esta fuerza magnetomotriz va a ser igual a N por I. Esta ecuación vamos a determinar a partir de la ley de Ampère. Vamos a aclarar posteriormente, cuando volvamos a utilizar mi tablet, de dónde obtenemos esta ecuación de la ley de Ampère, ¿ya? ¿Recuerdan la ley de Ampère que decía? Circulación alrededor de un camino cerrado de B escalarmente dl es igual a mu sub 0 por corriente total, ¿no? Hemos dicho para el espacio libre, para el vacío hemos definido. Pero como B es igual a mu sub 0 por H, mu sub 0 con mu sub 0 de ambos lados de la ecuación se van a simplificar y diríamos circulación de C alrededor de un camino cerrado, perdón, circulación de H alrededor de un camino cerrado C va a ser igual a la corriente total, pero la corriente total en ese camino cerrado va a ser igual a N por I para el solenoide. Eso vamos a observar posteriormente. Acá solo mencionar que esta ecuación, tienen que aceptarlo como verdadera, viene de la ley de Ampère. Vamos a aclarar de dónde posteriormente.
Y tenemos dos fuerzas entonces ahora, ¿no? Fuerza electromotriz y fuerza magnetomotriz. Entonces, debido a que sus ecuaciones que definen son similares, la fuerza electromotriz, cuando determinemos fuerza electromotriz en un circuito magnético, lo vamos a representar como una fuente de tensión, al igual que el voltaje en circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos se calcula resistencia en función de conductancia de esta manera, ¿no? Resistencia es igual a L dividido entre Rho por S, donde L es la longitud media del material del cual se quiere calcular la resistencia, dividido entre Rho, conductividad, por S el área, ¿no? A través del cual se va a generar circulación de corriente. Si este fuera un conductor cilíndrico en forma de un cilindro, entonces sería la longitud del cilindro y ese sería el área de ese cilindro. Y Rho sería su conductividad. Si es de cobre, tendrá un determinado valor. Y 1 sobre Rho sería resistividad, de tal forma que la resistencia sería resistividad por L dividido entre S, ecuación que conoce. Una ecuación, una magnitud similar para circuitos magnéticos es la reluctancia. Acá lo escribimos como una R alargada, entonces decimos reluctancia R va a ser igual a la longitud media del material magnético dividido entre permeabilidad magnética por S, donde L es longitud media del material magnético, mu es permeabilidad magnética y S es el área a través del cual se genera flujo magnético, ya no flujo de corriente eléctrica, sino flujo de magnético. Entonces, como sabemos, la resistencia mide la oposición al flujo de corriente. La reluctancia, por analogía, va a medir la oposición al flujo de campo magnético. Ambos miden oposición a un flujo, corriente eléctrica y flujo magnético. Otra definición que tenemos en circuitos eléctricos es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona estos tres conceptos anteriores, ¿no? Resistencia, fuerza electromotriz y corriente eléctrica. Y dice que fuerza electromotriz es igual a R por I para una resistencia. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. Tenemos una ecuación similar a la ley de Ohm para circuitos magnéticos que se denomina ley de Hopkinson. La ley de Hopkinson, por analogía, dice que la fuerza magnetomotriz es igual a reluctancia por flujo magnético, ya que reluctancia es igual a, aquí tendríamos que usar esta Rho, mil disculpas, la misma Rho tendría que ser. Reluctancia se calcula con una ecuación similar a resistencia y la fuerza magnetomotriz va a ser el producto de reluctancia por flujo magnético. Entonces, haciendo analogía, ya que hemos indicado que el flujo magnético es el símil o el análogo a la corriente, la resistencia el análogo a la reluctancia y la fuerza magnetomotriz el análogo a la fuerza electromotriz o voltaje. Esta ley de Hopkinson vamos a observar su demostración posteriormente, a continuación. Y también tenemos para la resolución de circuitos eléctricos las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes y la ley de corrientes. La ley de voltajes se aplica en una malla y dice sumatoria de voltajes en un camino cerrado, que es una malla, siempre va a ser igual a 0. O sumatoria de subidas de tensión son igual a caídas de tensión, tal que la suma total tiene que ser igual a 0. Y para las corrientes que se aplican en un nodo, en un punto de unión, entre muchos caminos en un circuito eléctrico, dice sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. También se puede aplicar esta ley de corrientes de Kirchhoff como corrientes que entran son igual a corrientes que salen. En un nodo, en un punto de unión es un nodo. Vamos a tener dos ecuaciones similares para circuitos magnéticos, a los cuales los vamos a denominar leyes de Kirchhoff para fuerzas magnetomotrices y para flujo magnético. Para la fuerza magnetomotriz que se va a aplicar en un camino cerrado, en una malla, vamos a decir, sumatoria de las fuerzas magnetomotrices, que son análogos a los voltajes, en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. O sumatoria de subidas de fuerzas magnetomotrices tiene que ser igual a sumatoria de caídas de fuerzas magnetomotrices. Primera ley de Kirchhoff en circuitos magnéticos. Y para los flujos, la segunda ley diría
la sumatoria de los flujos de los flujos magnéticos en un nodo es igual a cero. O sumatoria de flujos que entran tienen que ser igual a sumatoria de flujos que salen. Ahora la corriente es el símil al flujo y la fuerza magnetomotriz es el símil al voltaje. Con estas analogías, realizando algunas aclaraciones más a continuación, vamos a plantear la resolución de circuitos magnéticos posteriormente. Por favor, luego le tomen una captura y tomen sus apuntes. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus preguntas mientras toman sus apuntes. Si no hay consultas, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página, a la siguiente diapositiva. Sí, muchas gracias. Por favor, luego repasar los conceptos de esta tablita, de esta última tabla. Si algunos conceptos se han olvidado, denle una lectura a sus apuntes de los semestres pasados y de este semestre, ¿ya? Entonces, luego, por favor, tiene que estar claro esos conceptos. Pero si tienen alguna duda, me realizan las preguntas debidas también. Vamos a aclarar algunos conceptos. Básicamente, vamos a anotar algunos conceptos que hemos mencionado ya, ¿no? Hemos mencionado concepto con relación a la conductividad eléctrica, ¿no? Hemos dicho medida de la capacidad de un material para dejar pasar corriente eléctrica. Conductividad eléctrica se define de esa manera. Medida de la capacidad de un material para dejar pasar corriente eléctrica. Entonces, la permeabilidad magnética también podemos definirlo de la siguiente manera. Medida de la capacidad de un material magnético para dejar pasar el flujo magnético. O campo magnético, ¿no? Flujo magnético es campo magnético por área. Si existe campo magnético, existe flujo magnético. Entonces, la permeabilidad magnética también va a ser la medida de la capacidad de un material magnético para dejar pasar el flujo magnético. Por si acaso, mientras más valor tenga su permeabilidad magnética, más capacidad para dejar pasar el flujo magnético va a tener un material magnético. Por eso los materiales ferromagnéticos tienen un valor de mu grande. Entonces dejan pasar el flujo magnético más fácilmente a través de él. Así como en los materiales eléctricos, ¿no? El cobre tiene una conductividad muy alta. Entonces la corriente eléctrica a través de un metal de cobre puede pasar más fácilmente. Entonces, lo mismo, ¿no? Los conductores eléctricos serían los análogos a los materiales ferromagnéticos, ¿no? Para los circuitos magnéticos. De igual manera hemos mencionado la resistencia eléctrica, ¿recuerdan? La resistencia eléctrica hemos dicho que mide la oposición al flujo de corriente eléctrica que ofrece un material.
Entonces, la reluctancia también, por analogía, vamos a decir que mide la oposición al flujo de campo magnético que ofrece un material. Entonces, la reluctancia magnética, nuevamente reitero, mide la oposición al flujo de campo magnético que ofrece un material. Estas serían aclaraciones a la tabla que hemos mostrado hace un momento. Por favor, luego le tomen una captura. Si tienen alguna consulta, pueden realizar sus consultas en este momento con relación a todo lo que se ha mencionado, ¿no? Mientras toman sus apuntes. Entonces, lo que a continuación debemos de realizar es demostrar la ley de Hopkinson, que es el análogo a la ley de Ohm, para aplicarlo en nuestras reluctancias y nuestros circuitos magnéticos. Posteriormente, mostrar el procedimiento para determinar un circuito magnético equivalente para un ejemplo, para un ejercicio determinado. Determinamos su circuito equivalente y posteriormente aplicamos las leyes de tensiones de Kirchhoff para fuerzas magnetomotrices y flujo magnético, y con ayuda de la ley de Hopkinson además de las leyes de Kirchhoff, resolveríamos ese circuito magnético y despejamos las variables de interés. Pero para esto vamos a realizarlo a la siguiente semana, el día lunes, ¿ya? El día lunes vamos a terminar este capítulo planteando unos 2 ejemplos relacionados con circuitos magnéticos. Seguramente con su auxiliar también ustedes van a resolver ejemplos, o tal vez ya él ya ha iniciado con un par de ejemplos de circuitos magnéticos. Entonces, pero nosotros vamos a plantear un ejemplo básico, un ejemplo tipo examen, y vamos a pasar al capítulo 5. ¿Por qué estamos avanzando muy de cosido? Aclaro, porque el capítulo 6 es el capítulo más largo. El capítulo 5, que vamos a empezar a la siguiente semana, es el capítulo más corto. Tal vez lo desarrollemos en 2 clases a más tardar, pero para el capítulo 6 necesitamos unas 3 semanas, y algunas veces el tiempo que tenemos es muy corto. Entonces, por eso estamos acelerando el avance de la clase. No quiero tener quejas, ¿no? Decir, llegar al examen y no tener el contenido completo del avance, ese sería algo que no va a estar bien para ustedes ni para el que les habla, ¿no? El docente del paralelo A no ha terminado el contenido, sería una observación muy grande. Entonces, luego me entiendan el cómo estamos realizando este avance. Entonces, vamos a terminar la clase de hoy acá. Nos vemos el día lunes, perdón. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Se cuida. Hasta el martes, Inge, se cuida. Muchas gracias. Chao, Inge.